Gracias, señoría. La presente causa tiene por objeto la revisión de los recursos de casación en el fondo deducidos en contra de la sentencia dictada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la cual se ventilaban los ilícitos acaecidos en contra de 3 víctimas. Y primeramente, su señoría, voy a dar lectura al hecho para efectos de que sea más fácil la contextualización y la relación misma. El hecho acreditado tanto en primera como en segunda instancia es el siguiente. Carlos Enrique Mario Nichols Rivera, de 27 años de edad, casado, ingeniero químico, militante del Partido Comunista y ex interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas, es privado de su libertad el día 24 de septiembre de 1973, mientras se encontraba en su domicilio ubicado en calle Alejandro Flores, número 6683, Villa Cerrillos de la comuna de Maipú, alrededor de las 20 horas en presencia de su cónyuge, Ángela Ocaranza Bruna, por personal militar, entre quienes se encontraba un oficial del Regimiento de Infantería de Montaña, reforzado número 18 de Guardia Vieja, que informa que Nichols Rivera sería trasladado hasta las dependencias de la Feria Internacional de Santiago, FISA. Servando Antonio González Maureira, de 28 años de edad, presidente del Sindicato de Obreros de la empresa Rayón Sites Industriales Químicos S.A. y simpatizante del Partido Socialista, es detenido el día 24 de septiembre de 1973 en un allanamiento realizado por los mismos militares. Jaime Pablo Millanado Caniguán, de 24 años de edad, operario de la planta química Yarur y militante de las Juventudes Comunistas, es privado de su libertad el día 23 de septiembre de 1973 en horas de la noche, en un allanamiento a la planta ubicada en el sector de Cerrillos por los mismos efectivos. En este contexto, a Carlos Enrique Mario Nichols Rivera, Servando Antonio González Maureira y Jaime Pablo Millanado Caniguán se les traslada hasta dependencias de la Feria Internacional de Santiago, FISA, lugar en el que se encontraba sentado parte del contingente del Regimiento de Infantería de Montaña reforzado número 18 de Guardia Vieja, bajo el mando de un teniente coronel. Hallándose todos ellos en el recinto en horas de la noche del día 24 de septiembre de 1973, fueron combinados a subirse a un camión y hechos se trasladan hasta el puente Lo Valledor, ubicado en calle General Velázquez con camino a Melipilla, donde un oficial de ejército acompañado de efectivos militares que se encontraban bajo su mando les ordena descender al paso bajo nivel, que a sus subalternos les intima dispararles con sus armas de fuego, las que al ser activadas les hirieron de gravedad y ocasionaron la pérdida de sus vidas en el mismo lugar, en absoluta indefensión, y sus cuerpos fueron abandonados en el lugar con custodia militar, esperando el momento en que otra patrulla de militares los retiraran y les llevaran al servicio médico legal. Los familiares de Nichols Rivera y Millanado Caniguán, al ver que estos no regresaban a sus domicilios, comenzaron su búsqueda, encontrando sus restos mortales en el patio 29 del Cementerio General de Santiago. En el caso de Servando González Maureira, sus familiares el día 25 de septiembre de 1973 salen a buscarle. Al pasar por el puente Lo Valledor, vieron su cuerpo sin vida junto a otros 2 cadáveres masculinos, todos ellos custodiados por personal militar. Al constatar que el querido, realizaron las diligencias necesarias para sepultarlo. En mérito de lo informado por el Servicio Médico de las Víctimas, Servando Antonio González Maureira y Jaime Pablo Millanado Caniguán registrarían como fecha de su deceso el día 25 de septiembre de 1973 a las 2 horas. Y en el caso de Carlos Enrique Mario Nichols Rivera, el día 24 de septiembre de 1973, siendo el lugar de sus fallecimientos la calle General Velázquez con camino a Pilipilla. Estos hechos, su señoría, a juicio del ministro en visita, señor Mario Barroso, eran constitutivos de 2 ilícitos. Primero, el delito de secuestro simple de Carlos Enrique Mario Nichols Rivera y además los homicidios calificados tanto de este último como de las 2 víctimas. Y en la sentencia que se revisa por la Corte de Apelaciones de Santiago, en lo pertinente a lo que dice relación con este recurso, absuelve a Joaquín Penros de la Barra de ser autor del delito de secuestro simple de Carlos Nichols Rivera. Por los mismos delitos condena también a Luis Albornoz Costa a la pena de 7 años en su calidad de autor del delito, de los delitos de homicidio calificado de las víctimas Enrique Nichols Rivera, Servando González Maureira y Jaime Millanado Caniguán. Condena además por los mismos ilícitos a Sergio Padilla Barca y René Palomino Zúñiga a la pena de 4 años como cómplices de dichos delitos, con el beneficio de la pena sustitutiva de la libertad vigilada intensiva. Condena además a Sergio Díaz Parada y Manuel Zúñiga Jofre a la pena de 800 días como cómplices también del mismo delito, respecto de los cuales se concede la remisión condicional de la pena. Hago presente que se acogen demandas civiles, pero no viene recurrida la sentencia a su respecto. Ya en segunda instancia, conociendo de los recursos de apelación de todos los condenados y además aquellas enderezadas por el programa de la Asociación de Familiares, así como los querellantes, la sentencia de segunda instancia eleva la pena impuesta a Luis Rodrigo Albornoz Acosta a la de 15 años y 1 día, eleva también la pena impuesta a Sergio Eduardo Padilla Barca y René Palomino Zúñiga a 10 años y 1 día. Para ello cambió la participación, su señoría, de cómplice, les considera ahora como autores.
Y en el mismo sentido condena también a Manuel Jesús Zúñiga Jofre y Eugenio Segundo Díaz Parada, esta vez a la pena de 5 años y un día, también en calidad de autores, antes tenían como cómplices. Todo ello con cumplimiento efectivo, y confirman además el fallo pelado por el cual se absuelve a Joaquín Arnoldo Penrose de la Barra y también a otro de los acusados, que no es el caso de citar porque no es materia del presente recurso, y decreta sobreseimiento definitivo parcial de otro de aquellos condenados. Respecto a su señoría de esta sentencia, la misma, como señalaba anteriormente, mantiene el hecho, sin embargo, hace una modificación en cuanto a la calificación jurídica de los mismos. Si bien en primera instancia se había considerado que constituían tanto el delito de secuestro simple del señor Nichols como los de homicidio calificado, lo que hace el sentenciador de segunda instancia, en concordancia con aquello que señala el fiscal judicial, señor Norambuena, entiende que solamente habría el delito de homicidio calificado. Señala que si bien las 3 víctimas fueron privadas de libertad entre varias horas y que posteriormente fueron trasladadas de sus domicilios o trabajos al lugar de detención y posteriormente al lugar donde se les dio el fallecimiento, el único objetivo que tenían estas detenciones eran darles muerte. Ello implica que calificar los ilícitos como secuestro simple respecto de aquellos de uno de los sentenciados no procedería toda vez que la finalidad no era solamente el secuestro, sino que siempre fue la finalidad darle muerte a aquellos. En ese sentido, su señoría considera entonces que solamente se está en presencia del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391, número 1. Se hace o se considera que la aprehensión, por lo tanto, queda comprendida o subsumida en el delito de homicidio calificado. Y en este caso, el calificante sería la alevosía, ya que la disminución del riesgo de su defensa que queda comprendida por aquella circunstancia agravante de responsabilidad. En todo caso, su señoría se presente que lo anteriormente resuelto no altera tanto lo decidido por cuanto los recursos de apelación solamente se refieren a las condenas por homicidio calificado, haciendo presente su señoría que el programa respecto de la absolución de Penrose pedía un subsidio que se le condenara como autor del delito de secuestro simple. También su señoría, en cuanto a los fundamentos de la absolución del sentenciado, del absuelto Penrose, en concordancia con lo resuelto por la sentencia de primera instancia, se aboca en dos sentidos. Primeramente, su señoría, hago presente que respecto del absuelto Joaquín Penrose de la Barra, él era sindicado como autor del delito de secuestro simple. Aquí él había sido reconocido por la víctima por la cónyuge, perdón, de la víctima, el señor Nichols Rivera, como aquel que había concurrido a su domicilio a cargo del personal que llevó a efecto la detención de su marido. Señala que esta detención fue en términos pacíficos, que en tal sentido su marido se retiró de la casa, le hizo entrega de una cierta cantidad de dinero y se retiró. Y ella lo reconoce y lo describe como una persona alta, enjuta, que vestía gorro, chaqueta, pantalón y botas. Siempre señaló que era alto, que medía cerca de entre 1,70 m y 1,80 m, pero en todo caso siempre señaló que era más alto que su marido. En la diligencia de careo, que está comprendida dentro de la diligencia que se realiza en primera instancia, mantiene sus dichos, señalando que efectivamente la persona con la que se carea es la persona que lo detuvo, y aquí hay una discusión en cuanto a la altura que tiene o no esta persona. El señor Penrose lo único que dice en este careo es que él nunca ha tenido una gran altura, que el momento máximo de su altura se dio el momento de postular o cuando ingresó al servicio militar, que era de 1,69 m, pero que no es del 1,70 m o del 1,80 m que dice la víctima o pareja, cónyuge de la víctima. Y en atención a esto, el sentenciador de primera instancia decreta un informe pericial para efecto de determinar las estaturas que tenía tanto el occiso como contrastándolo con la estatura que tiene el señor Penrose. Se determinó que la estatura de la víctima, el señor Nichols Rivera, era de 1,63 m y la estatura del señor Penrose es de 1,68 m, actualmente también ha disminuido su estatura por el paso de los años. Y señala que, teniendo en consideración aquello, la sentencia de primera instancia señala que no son suficientes las declaraciones que ha hecho la conviviente respecto de su reconocimiento. En el mismo sentido, su señoría, la sentencia de segunda instancia confirma esta absolución respecto de aquel último de los acusados, ya que si bien Penrose reconoció que era capitán y que estaba como ayudante del señor Cruising, que era el encargado del lugar de detención, lo cierto es que desconoce haber realizado labores operativas, sino que sus labores solamente eran de inteligencia y labores más que nada de escritorio, que no decían relación con labores operativas. Y en cuanto al careo, su señoría señala que el reconocimiento de la víctima no es suficiente.
a mayor abundamiento respecto de aquella solicitud de que se le condene subsidiariamente como autor del delito de secuestro simple, está ya razonado respecto a la recalificación de los hechos que solamente configurarían el homicidio calificado. Por eso confirma su señoría la absolución. Hago presente, su señoría, que en la sentencia o dentro de las diligencias investigativas que se realizaron o de las diligencias que se encuentran en primera instancia está también la hoja de vida de el señor Penrose, en el cual se señala que prestaba servicios o que su cargo era específicamente en dicha unidad y además, su señoría tiene una anotación o en su hoja de vida una felicitación respecto de su comportamiento, del desempeño que realizó durante este periodo. Respecto, su señoría, de la recalificación de la participación de aquellos que estaban condenados como cómplices, ahora autores, lo cierto es que la sentencia de primera instancia solamente estima que son cómplices toda vez que ellos no tenían el dominio del hecho, estaban cumpliendo labores subórdenes dadas por un superior jerárquico, que fueron parte de un pelotón donde habían más personas y que por lo tanto no puede estimarse que ellos por sí solos tenían el dominio del hecho. También, su señoría, la sentencia de primera instancia reconoce el artículo 211 respecto de todos los condenados. Eso dice un poco relación con que estaban cumpliendo con estas labores ordenadas por un superior jerárquico. El sentenciador de segunda instancia cambia esta calificación, puesto que dice que las actuaciones que ellos realizaron no pueden encuadrarse dentro de aquellas que establece el artículo 16 del Código Penal, toda vez que la actuación de ellos fue en la ejecución del ilícito mismo, es decir, formaron un pelotón de fusilamiento, posteriormente dispararon y dieron muerte a las víctimas. Por lo tanto, su conducta no fue la aportación de una conducta anterior o simultánea respecto de un hecho ajeno, sino que en realidad lo que realizaron aquí fue un hecho propio y en definitiva dieron muerte a las víctimas, lo que permite encuadrar su participación dentro del artículo 15, específicamente el 15 número 1, como autor ejecutor. Respecto de la circunstancia del artículo 211, pese a que venía reconocida en primera instancia, los sentenciadores de segunda instancia desestiman aquella aplicación, una vez más por tratarse de un delito de lesa humanidad, y que además no se acreditó de que, o para que concurra que aquella circunstancia del artículo 211, se han dado una serie de requisitos, y lo cierto es que aquí no concurren todos, una vez que no se trata de un hecho ilícito, aquel que se haya estimado o que se haya ordenado realizar. Y dice que en todo caso, aun cuando un subordinado se le esté dando esta orden, puede desobedecer la misma y se encuadra dentro de lo que establece el artículo 335 del Código de Justicia Militar. Y que solo en el caso que insista o en que no vaya a ejercer aquella orden dada, es que se le beneficiaría con esta atenuante o eximiente responsabilidad que contempla el artículo 211. Y también, su señoría, rechaza la circunstancia atenuante de responsabilidad que venía reconocida respecto al Albornoz del 11 número 9. Respecto de aquella y en sus declaraciones de indagatoria, pese a que no viene cuestionada la participación de los sentenciados, lo cierto es que Albornoz, en una primera declaración, era el encargado del lugar como el superior que ordena hacer este pelotón de fusilamiento. En un principio niega o dice no recordar nada por un accidente que había tenido, pero sin embargo posteriormente reconoce que estas órdenes habían sido dadas por Cruci y que en ese sentido él ordenó a sus subordinados hacer este pelotón de fusilamiento y eliminar a las víctimas. En cuanto a los demás, su señoría, condenados, hay dos, su señoría, Padilla y Palominos, que niegan la participación en los hechos. Uno de ellos incluso señala que se negó a realizar aquello que se le estaba ordenando y que no habría participado en el pelotón de fusilamiento. Por lo tanto, los sentenciadores de primera instancia no reconocen el artículo 11 número 9. Pero, su señoría, los señores Díaz y Zúñiga sí reconocen haber participado en estos hechos. Díaz reconoce, él dice llanamente en la primera de sus declaraciones, señalando incluso que luego de haber realizado estos disparos, le dio una crisis de pánico y lo tuvieron que sacar del lugar. Y si bien el sentenciado Zúñiga en el primer momento niega su participación en los hechos, lo cierto es que posteriormente reconoce y dice que no lo había señalado por miedo a aquello que fuera a suceder. Respecto de esta sentencia, su señoría, es que vienen recurriendo de casación en el fondo. Primeramente, la defensa del sentenciado, señor Albornoz, y se invoca la causal que contiene el artículo 546, número 1, toda vez que se han infringido por falta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11, número 9, y del artículo 211 del Código de Justicia Militar. En cuanto a la del 11 número 9, señala que si bien es cierto su representado en un momento, no es que haya negado la participación en los hechos, sino que por este accidente que había tenido no recordaba,
pero que lo cierto es que con su declaración se permitió la identificación de todos los otros sentenciados en esta causa. Y respecto del artículo 211 señala que, en concordancia con lo resuelto para sentenciar de primera instancia, sí procede a aplicar estas circunstancias toda vez que él recibió órdenes de un superior jerárquico. Pide, por lo tanto, su señoría que se acoja su recurso, en definitiva, se le reconozcan las atenuantes. Alega también, además, su señoría el reconocimiento del artículo 214 del Código de Justicia Militar, y en definitiva pide que se acoja este recurso, se anule la sentencia y se dicte una de reemplazo en la que se rebaje la pena en 3 grados respecto de su representado. Posteriormente, su señoría, están los recursos de las defensas del señor Padilla, señor Palominos y señor Zúñiga, las cuales voy a relatar en conjunto, su señoría, porque se tratan de las mismas alegaciones, con algunas pequeñas diferencias. En todo se estiman como infringidos los artículos 485 del Código Penal en relación con los artículos 11, número 9, 15, número 1, 16, 17, 391 y número 1 del Código Penal en relación a los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar. En definitiva, su señoría, y en síntesis, lo que se le pide es una errada calificación de su participación. Señala que en primera instancia se los había condenado como cómplices, sin embargo, en segunda instancia, considerando un derecho penal grupal, o la responsabilidad penal grupal, es que se los está condenando como autor. Lo cierto es que señalan que aquellos se les hubiese condenado, o se les condenó solamente por haber realizado el servicio militar, por estar cumpliendo funciones en ese cargo en la época de los hechos, y además por custodiar el puente Lo Valledor, que estaban haciendo cumplimiento de las órdenes que les había dado un superior jerárquico, y olvidan los sentenciadores de segunda instancia, que es lo que dice recurrente, que la responsabilidad penal es personalísima, por lo tanto no se les puede englobar como un grupo y reconfigurar su participación. Y además su señoría alega que respecto de Padilla y Palomino concurre la circunstancia del 11 número 9 y el artículo 211, además del 11 número 6. Respecto de Zúñiga, su señoría, respecto a que tenía considerado el 11 número 9, pero en definitiva hace las mismas alegaciones. Tienen el mismo petitorio todos los recursos, que lo que se solicita es que se aboca recursos, se anule la sentencia y se confirme la de primera instancia, que en definitiva condena a su representado como cómplice o recalifique su participación a encubridor, aplicando las atenuantes de responsabilidad contempladas en el artículo 11 número 6, 11 número 9 del Código Penal, 211 y 214. Y en un punto 3, su señoría dice, junto con lo anterior, y a fin de que proceda esta sentencia de reemplazo, de acuerdo con el mérito de autos y el derecho aplicable, confirmando la sentencia de primer grado o recalificando su participación a encubridor. Posteriormente, deduce también recurso de casación en el fondo, también basado en el artículo 546, número 1, como causal de casación, en relación con los artículos 10, número 9, 10, número 10 del Código Penal, 211 del Código de Justicia Militar, 11, número 8 y 103 del Código Penal, todo ello en relación con el artículo 391, número 1, 15, número 1, 16 y 17 del Código Penal. En definitiva, se hace cargo de todas aquellas circunstancias eximentes y circunstancias atenuantes de responsabilidad. Señala que, recordamos, su señoría, que el sentenciado 10 es aquel que, actuando o habiendo realizado los disparos, le dio una crisis de pánico y tuvieron que retirarlo del lugar. Alega que actuó en virtud de un miedo insuperable que fue provocado por la orden de este superior jerárquico de conformar el pelotón de fusilamiento. Actuó en cumplimiento de un oficio o cargo, la orden tenía apariencia de legalidad, habían otras partícipes que habían preguntado quiénes eran estas personas y les habían dicho que eran sujetos que eran muy buscados y que por lo tanto por eso estaba la orden de eliminarlos. Alega además haber cumplido órdenes y que para estos efectos no es necesario que haya una representación, sino que se han entendido por la mayoría de la orden que basta con la existencia de una orden para efecto de que se entienda, una orden de jerarquía para efecto de que se entienda por configurada esta atenuante. Y por lo tanto se manifiesta, su señoría, que se reconozca el artículo 103 y además su señoría señala o alega también el 11 número 8 en el entendido que su representado confesó haber cometido a este delito. Pide, por lo tanto, que se acoja el recurso, se anule la sentencia y se dicte una sentencia de reemplazo que acoja las eximientes de responsabilidad alegadas o en subsidio se le condene como encubridor, acogiendo también las circunstancias alegadas y en consecuencia se le condena una pena no superior a los 3 años de un día, en todo caso con alguno de los beneficios que establece la ley 18.216. Y el último de los recursos, su señoría, también es un recurso de casación en el fondo, pero esta vez las causales invocadas son el artículo 546, numeral 4, en relación con el número 7, respecto de la solución de términos. Es enderezada por el Programa de Derechos Humanos. Y en cuanto al numeral 4, lo relaciona con los artículos 15 y 141 del Código Penal, en relación con la causal del 546, número 7 del Código Penal, en relación con el artículo 408, numeral 1 del mismo, del Código de Procedimiento Penal. Primeramente, su señoría hace una
una crítica al fallo en el entendido o en cuanto a la recalificación de los hechos que hizo el sentenciador de segunda instancia. Señala que a diferencia de lo sostenido por aquellos, no estamos solamente en presencia de un homicidio calificado, sino que además es un delito de secuestro simple, que son figuras distintas y tienen además bienes jurídicos protegidos distintos, y que en este caso no habría problema que se condenara a uno de los acusados, que en este caso sería el señor Penrose, como autor del delito del secuestro del señor Nichols. Y posteriormente su señoría pide que además se encuentre acreditada la participación de Penrose. Hay un reconocimiento, se mantuvo la declaración de la cónyuge de la víctima en la diligencia de careo, además están las anotaciones en la hoja de vida, y en cuanto a la estatura su señoría señala que lo cierto es que el acusado era mayor que la víctima y por lo tanto se puede entender que la cónyuge haya cometido un error en cuanto a los centímetros, 3 centímetros más, centímetros menos, en definitiva concuerdan con la descripción que había dado aquella al momento de prestar su declaración. En cuanto al número 7, su señoría, el fallo dice que no se hace cargo de una serie de presunciones judiciales. Penrose reconoce que ejercía o era ayudante del comandante del ejército, señala no haber realizado diligencias operativas, pero lo cierto es que existen órdenes claras que fueron entregadas a este comandante y que por lo tanto aquí él no tenía menos que saber de aquellas. Y además hace hincapié su señoría a los antecedentes probatorios que constan en la sustanciación de la causa para efectos de dictar sentencia condenatoria en su contra. En definitiva, pide que se acoja, que se revoque la sentencia, que se declare que la sentencia es nula y que se dicte una sentencia de reemplazo por la cual se condene a Joaquín Penrose de la Barra como autor del delito de secuestro cometido en contra de Carlos Nichols Rivera, más las accesorios legales y el pago de las costas de la causa. Esos son, su señoría, los antecedentes de esta causa. Bien, muchas gracias. Bien, atendido los minutos que se han anotado los abogados, y habiéndose anotado por 60 minutos, de acuerdo a lo advertido al inicio de la audiencia, le vamos a dar la palabra al abogado Juan Carlos Mans. ¿Puede alegar, abogado? Abogado, señor Mans. Sí, gracias, señor presidente. Soy el abogado Juan Carlos Mans y represento a dos recurrentes de casación en el fondo, en esta causa, que son los señores Sergio Eduardo Padilla Barca y el señor Manuel Zúñiga Jofré. Y comienzo mi alegato, excelentísimo señor, diciendo de que se ha recurrido casación en el fondo en contra de una sentencia injusta que prácticamente en abstracto ha determinado la responsabilidad de mis clientes en razón de un aspecto meramente fáctico, grupal, como lo señala en algunos de los considerandos. El fallo, hemos recurrido de casación en el fondo contra el fallo dictado por la 9ª Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, e integrada por el señor Miguel Vázquez Plaza, la ministra Paula Rodríguez Fondón y don Patricio Carvajal Ramírez como abogado integrante. Sentencia del 20 de abril de 2020, su señoría ilustrísima. Y la causal del recurso, tal como lo ha mencionado la señorita relatora Ana Bolón, dice relación con la causal del artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, y que se traduce en que al haber calificado la responsabilidad penal de mis defendidos en calidad de cómplice, se le está aplicando más o menos una pena más gravosa de la que correspondía calificar, y además se le omite causales de atenuación que están claramente definidas y se desprenden claramente de los hechos de la causa. No debemos olvidar, excelentísimo tribunal, que ya veladamente de la relación apareció muy claramente, a pesar de la velocidad de la relatora, que mis clientes eran
hace casi 52 años atrás, jóvenes de 18 años que estaban influenciados dentro de un marco de cumplimiento cívico-militar, que es el servicio militar obligatorio existente a la época, sin las causales que hoy día permiten eximirse de aquel. Y en circunstancias bastante extraordinarias, como lo fue el movimiento militar del 11 de septiembre de 1973 y el ambiente legal, supuestamente legal, de facto o no, que existía en ese momento, para que mis clientes tuvieran realmente la conciencia y el conocimiento en razón claramente de su condición cultural y educativa que tenían a ese momento de los 18 años, para entender si ese proceso era legítimo o no legítimo. Pero aterrizando esta voluntad probable de mis representados, se junta con aspectos de mando, de subordinación, jerarquía, autoridad, posibilidad cierta de disponer de alguna voluntad cierta para poder tener alguna conducta distinta de lo que la Corte, muy superficialmente a nuestro juicio, establece como para ver la responsabilidad de ellos. Aparecen claramente expuestos en la sentencia de primera instancia, desde el fondo, y me voy a la consideración número 16, en que expresamente expone y pido permiso para leerla, señor presidente. Muy bien. En la consideración 16 expone que los aludidos con Cripto Sergio Padilla Barca, Eugenio Díaz Parada, Manuel Zúñiga Jufré y René Palomino Zúñiga, están incluidos mis dos representados acá, fueron conminados en la oportunidad de auto por el oficial que se encontraba al mando de las patrullas, el teniente Rodrigo Albornoz, a participar en la ejecución sumaria de 3 civiles. La suya fue la participación en el carácter de subordinados, y ellos jamás dispusieron del dominio de lo que produciría esa opción que quedaba solamente en manos del oficial. Y por lo mismo tampoco este sentenciador tiene la certeza de haber sido estos ejecutados materialmente los delitos, de haber sido ellos que hubiesen ejecutado materialmente los delitos. De la relación surge que el día 24 de septiembre de 1973, el señor Nichols es detenido por otras fuerzas militares, por otros oficiales, que incluso está conculcado en algunos recursos de casación de que está presentado por la contraparte, y esa persona habría fallecido un día antes. Es decir, la nebulosa de los fusilamientos también se traduce en el número de fusilados de esa época, pero estando afincados los hechos en razón de lo que ya ha sucedido y lo que se ha debatido tanto en primera instancia como en la Corte de Apelaciones, no nos queda otra cosa de resaltar, excelentísimo tribunal, que mis clientes no estuvieron nunca en posición ni en el dominio cierto de representar una situación de representar la orden que en ese momento se les mandaba, como tampoco poder negarse de una manera rotunda a aquello que supuestamente, y en razón de lo ya expuesto, las circunstancias de la época, los bandos, los decretos leyes 3 y 5, de la situación de guerra, de la declaración de estado de sitio, de acuerdo a la Constitución del 25, podrían haber estado en otra situación de voluntad distinta a no fusilar a estas personas. En el caso del señor Padilla, don Sergio Padilla Barca ha declarado, y lo único que se establece de los hechos, tanto de primera instancia y de segunda instancia, confirmado, que viene con declaración, por supuesto, pero él está inmerso como una persona existente en el puente de los Valledores el día de los hechos, pero no en el pelotón de fusilamiento. Y por ende, a él, en primera instancia,
se le aplica solamente por no confesar supuestamente el fusilamiento, que tampoco tiene claro el ministro de primera instancia, por no declarar su participación, por poner nombre a esto, no se le accede a la atenuante del 11 número 9. Excelentísimo Tribunal, considerando octavo, noveno y al undécimo del fallo del segundo grado, la Corte de Apelaciones, en abierta transgresión a las normas de apreciación que se deben tener de los hechos, arriba a una conclusión de que la complicidad de mis clientes no es tal, sino que su responsabilidad, en definitiva, se determina y se resuelve en razón de haber actuado en un pelotón de fusilamiento. Nada dicen esos considerando qué conducta, qué hecho, qué conducta reprochable tuvo cada cual para decir y decidir esta situación. No puede marginarse en la revisión de este recurso, en alzada, la Corte de Apelaciones, de los hechos circunstanciales que rodearon este acontecimiento. Aparece claramente de los hechos que el comandante Prusin ordenó a ciertos oficiales a detener a estas personas y a ordenar los fusilamientos respectivos. Es decir, no cabe duda que el dominio, el mando, la autoridad y jerarquía de esta decisión venían de oficiales superiores. Estamos hablando, excelentísimo tribunal, de soldados conscriptos de 18 años que no tenían ninguna posibilidad de representar o marginarse de esta orden, porque en un estado de guerra, y así se los hace saber a los soldados en general, es que una desobediencia de orden puede acarrear la muerte, por supuesto. Si de hecho Zúñiga Jofré, Manuel, mi otro cliente, cuando dice que en un primer término negó el asunto, es que tenía miedo todavía, después de casi 52 años. Es decir, estamos frente a personas que en ese momento, con 18 años, con el nivel educativo que existía en Chile y cultural en Chile, hacía muy difícil que tuvieran otra conducta, otra exigibilidad de conducta. Por ende, realmente no se entiende del fallo de segundo grado por qué también, y esa es una causal de casación, no se aplica la atenuante del artículo 211 del Código de Justicia Militar, que es absolutamente inoficioso decir que se necesita representar la orden. Este artículo es perentoriamente claro cuando dice que fuera de los casos del artículo 214, el 214 se refiere un tanto a la representación de la orden para ejecutar o no una orden que puede llegar a ser ilegal. Pero en el caso del 211, dice, será circunstancia atenuante tanto los delitos militares como los comunes el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico. Aquí no cabe duda de todos los hechos, y el juez del fondo así lo entendió, de que la orden venía del escalón superior, y no podían dejar de entender los soldados conscriptos que esa orden era de ese modo. Por tanto, no tenían una disquisición voluntaria de poder discernir el mal y el bien frente al hecho mismo que se ejecutaba. Eso era el derecho chileno. En el derecho extranjero, a propósito de la ley 20.357, que sucediera con motivo de la promulgación en 2009 con la expresidenta Michelle Bachelet, establece en algunos del articulado de que el Código de Justicia Militar se derogaron bastantes normas, muchas normas. Pero el artículo 211 del Código de Justicia Militar recién nombrado no se derogó. Por lo tanto, es plenamente aplicable. Y en
¿cómo se llama? Y opuesto a los hechos que hemos hablado, es perfectamente aplicable. En el orden internacional, y en forma analógica y comparativa más bien, hay distintos momentos históricos, como por ejemplo, en las convenciones de Ginebra, al elaborar los protocolos del año 1977 de la conferencia diplomática, se aprobó un proyecto final que contenía el siguiente artículo 77, y pido permiso al señor presidente para leerlo. Muy bien. El mero hecho de haber actuado obedeciendo una orden de una autoridad o de un superior no exime a la persona acusada de su responsabilidad penal, si se determina que en las circunstancias del momento sabía o debería haber sabido que estaba cometiendo una infracción grave. En el caso nuestro, hay evidentemente un error de provisión evidente, porque ellos entienden que hay una orden superior. Pero aún así, en este artículo nos dicen del momento que sabía o debería haber sabido que estaba cometiendo una infracción grave de los convenios o de este protocolo, no obstante, agrega, puede ser tenido en cuenta como atenuante de la pena. Esto se dijo al elaborar los protocolos del año 1977. Es decir, y esto emanan de conflagraciones de guerra bastante importantes, donde los crímenes de guerra se enarbolaron a propósito de la Segunda Guerra Mundial y que fueron motivo de conocimiento de los juicios de Nuremberg. Por lo tanto, esto nunca ha dejado de entenderse que para el subordinado puede llegar a ser un atenuante. Y agrego, en el artículo 7 del Estatuto del Tribunal para la ex Yugoslavia, que dispuso lo siguiente respecto a la responsabilidad penal individual. Porque aquí estamos también conculcando lo que es la doctrina en el derecho chileno. La doctrina chilena, en el principio de culpabilidad, es la responsabilidad individual frente al hecho punible. Por lo tanto, todas estas circunstancias personales de soldado conscripto deben ser tomadas en cuenta para los efectos de ver el aspecto volitivo individual de cada uno de los soldados conscriptos. Dispone lo siguiente, responsabilidad penal individual. Y también pido permiso al señor presidente para leer escuetamente el texto. El hecho de que el inculpado haya actuado en cumplimiento de una orden impartida por un gobierno o un superior no le eximirá la responsabilidad penal, pero podrá considerarse circunstancia atenuante si el Tribunal Internacional determina que así lo exige la equidad. ¿Qué más equidad se puede demandar a través de este recurso de casación, excelentísimo señor? Si estamos hablando de personas jovencísimas, 18 años, haciendo el servicio militar, con todo el rigor de un movimiento militar, de fáctico o no, como se quiera mirar en la historia, pero para ello era una situación legal que se devenía en ese momento, ya que habían órdenes superiores y entendían que a lo mejor en ese momento era la orden que había que cumplir. No cumplirla representaba efectivamente una situación de peligro incluso para ellos. Y de acuerdo a los principios y normas de autores como CAI, ambos también existen las obras de Derecho Penal Internacional y de Luis Zúñiga, en la obediencia debida, del Foro Penal de Medellín del año 1991, que lo cita también CAI, ambos reconocen expresamente la admisibilidad del cumplimiento de órdenes como atenuante de responsabilidad. Al señor Zúñiga Jofré se le reconoció en primera instancia la colaboración sustancial. Al señor Padilla, por negarse a decir que participó en el fusilamiento, no se le concedió. Sí se le sitúa, en segunda instancia, en el lugar de los hechos y se le condena y se le cambia su situación de complicidad por de autor, por el solo hecho de estar en el lugar de los hechos. Eso es injusto y los principios de equidad tienen que prevalecer. No es un asunto pacífico que
aquí se les considere realmente la posibilidad de que la pena sea atenuada en razón de todas las atenuantes que concurren. Evidentemente, para todos ellos, los dos representados míos concurren tres atenuantes claramente, una calificada de la conducta anterior irreprochable, porque el mismo sentenciador de segundo grado les reconoce una vida ejemplar desde los 52 años a la fecha, de los 52 años pasados, reconoce una conducta ejemplar y entiende la calidad de estas personas, que en esa época eran soldados conscriptos. Por lo tanto, esa conducta se le debe tener como muy calificada. En el 11 número 9, evidentemente, hay una colaboración sustancial. Ambos saben y concurren y colaboran con la identificación de otros 11 soldados o 12 soldados que estableció el juez de primera instancia, pero que nunca pudo identificar. Es decir, hay elementos comprobatorios totales de que mis clientes actuaron en razón de un buen motivo para haber actuado ahí, sin que ello sea realmente justo para las víctimas, por supuesto. Pero la consideración a la que yo me refiero no puede desligarse de lo que le ampara el artículo 211 del Código de Justicia Militar, que evidentemente hay una orden y hay un error de provisión, porque ellos no saben realmente si eso es legítimo o no. Pero dada la circunstancia de la época y lo que se vivía en ese momento, el estado de sitio, el 11 de septiembre, y ya a la fecha del 24-25 ya se habían dictado los decretos 3 y 5, donde se declaraba la guerra interna, a propósito de la aplicación del artículo 418, en que se decía que aquel que atentara contra miembros de las Fuerzas Armadas se le aplicaría la pena de tiempo de guerra. Es decir, estaban todos los elementos circunstanciales para que a estas personas, el excelentísimo tribunal, estuvieran en situación de que esta conducta se iba a realizar sí o sí. Por ende, excelentísimo tribunal, solicito para ambos que todas estas concurrentes de atenuantes se les aplique, se case la sentencia en el sentido de que la Corte de Apelaciones comete error de derecho e infracciona las normas del artículo 485, 16, 17, 15 del Código Penal. Transgrede el artículo 211 del Código de Justicia Militar, por supuesto, y en relación a la posibilidad de que haya habido alguna consideración realmente valerosa en esas consideraciones, infraccionando evidentemente el artículo 500, número 4 y 5 del Código de Procedimiento Penal. No aparecen todo aquello que hemos expuesto en estos estrados y que debieron ser motivo de alguna consideración especial, porque no todo lo que sucedió es en abstracto, está circunstanciado por muchas cuestiones volitivas, personalísimas, etcétera, que ameritan, digamos, la atención del excelentísimo tribunal. Y conforme a ello, casar la sentencia y dictar sentencia de reemplazo, aplicando todas esas causales debiera tomarse en cuenta el artículo 68, inciso tercero, para que dentro de algunas de las facultades que le concede la norma al sentenciador, se le rebaje la pena en correspondencia con lo expuesto, a no más en el caso de Zúñiga Jofré, a la pena de 800 días, y a Padilla abarca a la pena de 4 años, tal como se estableció en el fallo de primer grado, y es lo solicitado precisamente en los recursos de casación que se han expuesto. Eso es todo, excelentísimo tribunal. Gracias. Muy bien, gracias, abogado. Bien, vamos a escuchar entonces a doña Caterina Ñeco por su recurso. La escuchamos, abogada. Sí, se escucha, sí, gracias, señor presidente. Bien, con su venia y con la venia de esta presentación de Eugenio Díaz Parada, soldado conscripto en la época de los hechos, que ha sido condenado, su señoría, en la presente causa, tal como ya pudimos escuchar en la relación, a la pena de 5 años y 1 día de presidio efectivo como autor del delito investigado.
y que es en realidad la pena que recibe tras haber sido el fallo de primera instancia confirmado, pero con declaración por parte de la Corte de Apelaciones de que se eleva la condena que anteriormente había dictado el ministro instructor de esta causa, hoy día excelentísimo ministro señor Mario Carros Espinosa, cuál era la pena de 800 días, pena remitida. Y además también se decide cambiar, como dije, su participación desde cómplice a autor de homicidio calificado. Bueno, por eso y por esa razón es que esta defensa se ve en la obligación de casar en el fondo la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada por haberse dictado esta con abierta infracción de ley o con evidente error de derecho en la determinación de la participación de mi representado, primeramente en la calificación de los hechos, que en este caso constituyen también circunstancias atenuantes y luego, ¿verdad?, en su participación. Por ello, su señoría, hemos fundado nuestro recurso en la causal del número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, porque la Corte de Apelaciones, en su fallo y a nuestro juicio, hierra la aplicación del derecho al decidir que confirma la sentencia apelada con declaración de que eleva, como dije, la pena ahora a 5 años y 1 día, cambiando la participación que le habría cabido a mi representado y luego rechazando atenuantes eximentes. Que ya voy a explicar en detalle su señoría cuando creemos que están absolutamente acreditadas a su respecto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como resultado de esa decisión dispone entonces una pena mayor a la que obliga el artículo 68 del Código Penal, cuando lo que corresponde a nuestro juicio era haber revocado esta sentencia que se apeló y en su lugar haber determinado primero la exención de responsabilidad penal de mi representado o en subsidio haber recalificado su participación a la de encubridor y haber acogido determinadas circunstancias atenuantes de su señoría que fueron alegadas por esta defensa y haber determinado, por cierto, una pena mucho menor a la dispuesta en autos. Entonces, su señoría, y en aras del tiempo, ya lo señalado por el señor presidente al inicio de esta audiencia, me voy a ir de lleno al análisis de la sentencia impugnada y a los hierros que nosotros hemos denunciado en nuestro recurso. Primer hierro, su señoría, en su considerando 14º, cuando la Corte decide desestimar la circunstancia eximente que hemos alegado, aquella del artículo 10, número 9 del Código Penal. ¿Y por qué la desestima, su señoría? Y qué es lo que dice en su fallo, porque no consta en autos ningún antecedente de que mi representado haya actuado bajo amenaza de sufrir algún mal y porque tampoco puede estimarse que las órdenes que recibió, reconoce que recibe órdenes, ya voy a referirme a ello, le hayan provocado un miedo insuperable, como exige la norma, es decir, sin otra posibilidad de que actuara como lo hizo. Por cierto, su señoría, que no compartimos esa aseveración. Nosotros entendemos que sí se encuentra acreditado que aquella noche del 24 de septiembre del año 73, mi representado, si actuó, lo hizo únicamente en razón de un miedo insuperable. De un miedo insuperable que le provoca la orden dictada y que fue además inesperada por parte de su superior jerárquico. Orden que además, su señoría, como sabemos, no podía desobedecerse, entendiendo el contexto en el que se desarrollaron los hechos, el contexto político y social que se vivía en nuestro país precisamente en esos años, septiembre de 1973. Y que si no se hubiese cumplido esa orden, su señoría, de pasar bala de su arma y disparar a las víctimas, porque eso fue lo que se le ordenó, podría sobradamente haber significado la muerte inmediata de mi representado, soldado conscripto en la época, junto a las víctimas, o en su efecto traducirse, su señoría, en un consejo de guerra en su contra y como resultado de pena de muerte por desacato. Bien sabrá su señoría, excelentísima, este tribunal, cuáles son los requisitos que exige la norma para que esta eximente se cumpla. Y que básicamente son dos. El primero dice relación con que el miedo sea de naturaleza insuperable y el segundo nos indica, ¿no es cierto?, que el sujeto activo no tenga la obligación de soportarlo. Y aquí se cumplen ambos requisitos. El primero de ellos se cumple, su señoría, por varias razones. Ya dijimos, el estado de excepción o anormalidad que estaba viviendo Chile en esa época, porque mi representado era tan solo soldado conscripto, menor de edad en esa época, con nula experiencia militar. De hecho, se encontraba haciendo su servicio militar, que era obligatorio, ¿no es cierto? Y estaba cumpliendo funciones bajo las órdenes expresas de un reconocido teniente, ya como consta las declaraciones, que tenía un carácter muy bravo energético. Así están las declaraciones de todos quienes deponen en auto. Entonces, así es como actuó esa noche del 24 de septiembre del 73 mi representado, obligado por la orden de su superior y por el miedo insuperable a ser ejecutado junto a las víctimas en caso de no cumplir esa orden que le entrega su superior en ese momento.
Entonces, esa situación vivida forzosamente por mi representado, por cierto que le provocó inmediatamente, su señoría, y de hecho pude escuchar a la relatora que hizo mención de ello, un estado de shock evidente. Entró en crisis de pánico, tuvo que salir retirado del lugar en brazos de sus compañeros de armas. Sus camaradas lo relatan, está así en el expediente. Esa situación le generó a su señoría un cuadro de angustia tal que hasta el día de hoy, cuando habla del tema, cuando se le consulta, llora, porque nunca pensó estar realizando su servicio militar y enfrentarse a una situación de esta naturaleza. Nunca pensó enfrentarse a una experiencia tan traumática como lo es la que se expresa, ¿no es cierto?, y la que se investiga en esta causa. Hechos así existen, su señoría, y este es el caso particular del señor Parada Díaz. Y no es algo que le esté comentando esta defensa. Está ratificado, su señoría, por varios deponentes, por mi representado, incluso uno es prácticamente textual porque lo apoya a sacarlo del lugar, y que es el señor Evaristo Ortiz Busto, que declara foja 1331, cuando dice que él ve cuando viene corriendo, tambaleando mi representado, bajando desde donde estaban, en estado de shock, dice que ve a Díaz Parada, diciéndole que el teniente Albornoz le había dado la orden de dispararle a esas 3 personas, que eran hombres civiles, pero que él ni siquiera había podido saber si disparó o no apuntando hacia arriba a estas personas. Entonces, el sentido común, y más aún el sentido común de un soldado conscripto en esa situación, entiende que el no seguir la orden que se le daba en ese momento era poner en riesgo su vida. Y que por lo tanto ese miedo a no ser fusilado y a no perder la vida en ese momento por no cumplir esa misión que se le estaba encomendando, no permite realizar, su señoría, otra conducta que la que le fue ordenada. Menos para un soldado conscripto, y perdón que insiste en ello, que es del más bajo rango, como el que tenía mi representado en ese momento, en relación a quienes estaban ahí y que fueron los que en definitiva forzaron a que se realizara este fusilamiento. Por lo tanto, esa circunstancia, su señoría, era una amenaza constante dentro de las Fuerzas Armadas, por lo que no se puede pretender, como se señala, ¿no es cierto?, en el considerando 14º del fallo, que exista en la causa algún antecedente que dé cuenta de que esas amenazas existían por parte de los oficiales. Porque en esa época era Vox Populi lo que pasaba y lo que les iba a pasar a quienes desobedecían las órdenes de sus superiores. Entonces, y respecto al segundo requisito, ¿no es cierto?, de esto mismo, en cuanto a que el sujeto activo no tenga la obligación de dominar este miedo en razón de su oficio o profesión, uno también está acreditado, también se cumple en este caso. Y a pesar de ser mi representado, como dije, un soldado conscripto en la época, que tiene la obligación de dominar su miedo frente al enemigo, ¿cierto?, pero no tiene esa obligación frente a los oficiales de su propio bando, pues. Es decir, ese requisito no operaría frente a un soldado de un país enemigo, ¿no es cierto?, en un enfrentamiento respecto a la conducta que pueda hacer. Pero lo que ocurre en la especie, su señoría, y que este caso es bien particular, porque este caso es particular y es diferente a lo mejor a muchos que podrían haber escuchado. Y hay que atender esas particularidades para resolver conforme a derecho. Entonces, en la especie no solo se da, ¿no es cierto?, una hipótesis distinta, sino que además también se ve altamente alterado este requisito por todas las circunstancias que vivió mi representado en ese momento, la edad que tenía, la inexperiencia que tenía en situaciones bélicas o de combate, y claramente sucedería en razón a su rango de soldado conscripto, digo. Por esas razones que el miedo insuperable lleva a mi representado a tener que cumplir la orden de participar en este fusilamiento de las víctimas de estos autos esa noche del 24 de septiembre del 73, y nosotros entendemos que, siendo ese el escenario, tendría que haber sido acogida esta alegación por encontrarse absolutamente acreditada. Pero si así no fuere, su señoría, y en el eventual caso de que vuestras señorías excelentísimas consideraran que mi representado tuvo la fuerza moral, mental y emocional suficientes para poder actuar esa noche en que ocurrieron los hechos, entonces necesariamente tendríamos que entender que la actuación de mi representado se debió a una orden expresa y directa de su superior jerárquico, del entonces teniente Albornoz Costa, y de la obligación de cumplirla, ¿no es cierto?, por las demás personas militares del ejército. Y ahí es donde nosotros sostenemos que se configura entonces el segundo hierro, que es no acoger el artículo 10, número 10 del Código Penal. Y el hecho de entender la Corte de Apelaciones que aquí no se cumplen los presupuestos de esta causal de justificación, que tampoco lo compartimos, su señoría, porque aquí está aprobado que el sujeto, bueno, en este caso mi representado, obra en cumplimiento de un deber en una determinada conducta típica, que es como reza la norma. Y aquí queda más que claro, su señoría,
que se cumple cuando se acredita en la causa que esa orden viene de su superior jerárquico directo, que sí sabía lo que ocurría en tiempo real desde el alto mando. Él sí tenía acceso a la información y también tenía las instrucciones para desplegarlas en sus subordinados. Eso le daba en ese momento la apariencia de legalidad frente a los subordinados. Y en ese sentido, su señoría, y desde la óptica, ¿no es cierto?, desde la cual cabe hacer el análisis retrospectivo, que es a la de la fecha en la que ocurren estos hechos investigados, septiembre del 73, no a la de hoy día, porque hoy día parecería lógico pensar, ¿no es cierto?, que esa orden era ilícita y que habría que oponerse a cumplirla y que habría que manifestar la ilicitud de esa orden. Bueno, eso es hoy, pero no para septiembre del 73, y eso es una realidad. Entonces, además, su señoría, la orden emanada de su superior está acreditada en el proceso, bastante acreditada en el proceso, incluso con las propias declaraciones del entonces teniente Albornoz, que presta varias, su señoría, frente al sustanciador en el proceso y en todas las cuales él exonera de toda responsabilidad a sus subordinados cuando dice que esa noche únicamente obraron en cumplimiento de una orden expresa que él les imparte directamente. Por tanto, resulta absolutamente inverosímil pensar que aquí no existió una orden o que mi representado, un soldado conscripto menor de edad, podría haber estado coordinado con sus superiores para ejecutar esta conducta. Porque eso sí que resultaría contrario a los antecedentes que obran en el proceso y a las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica que deben seguirse, ¿no es cierto?, al momento de avalar todos estos hechos. Entonces, aun cuando se entendiera esta circunstancia como una causal de justificación, o cuando no se entendiera de esa manera, ¿no es cierto?, como eximente de responsabilidad, entonces sí necesariamente tendría que haberse acogido el atenuante del 211 del Código de Justicia Militar, como lo hizo el ministro instructor, señoría el ministro Mario Carroza, en su fallo, que sí reconoció este atenuante en favor de mi representado, pero que, como ya sabemos, esta decisión fue lamentablemente revocada por la Ilustrísima Corte. Recordemos, señoría, que en el considerando 52º del fallo dictado por el ministro Mario Carroza, él es de acoger este atenuante en favor de mi representado y señala que se encuentra aprobado que en autos el hecho investigado se produjo en cumplimiento de órdenes emanadas del teniente Albornoz. Esto lo dice textual, que es el que les ordena a los soldados formar un pelotón de fusilamiento que es improvisado en el momento y ejecutar a las víctimas de estos autos. Que esa situación además también está reconocida por el propio enjuiciado, el señor Albornoz Costa. Lo dice textual su señoría el ministro Carroza. Pero sin embargo la Corte de Apelaciones, para ahora rechazar ese atenuante, señala en su considerando 15º que no es posible aceptar que el subordinado admita pura y simplemente cumplir la orden del superior cuando esa orden consiste en cometer un delito. Pero su señoría excelentísima, la doctrina ya nos ha dicho en reiteradas oportunidades que para tener por configurada esta minorante de responsabilidad penal, basta primero la comprobación de la orden y de la jerarquía para ser aplicable esta atenuante. Y en esta causa está demostrada ampliamente aquellos aspectos. En todo el expediente constan las declaraciones en cuanto a que estas órdenes fueron dadas, ¿no es cierto?, en la ejecución de la conducta desplegada por mi representado. O sea, formar parte de este pelotón de fusilamiento respecto a las víctimas lo fue por orden expresa de su superior jerárquico, el teniente Albornoz. Y esa orden también la reconoce, insisto, el sustanciador en su fallo, cuando dice que es reconocida incluso por el propio encausado Albornoz Costa. Y son muchas las declaraciones que existen en el expediente de su señoría, incluso solo a modo de ejemplo, insisto, porque por el tiempo harto podría hablar al respecto, pero están desarrolladas latamente en mi recurso escrito, pero constan por lo menos dos que son gráficas, que son las declaraciones del teniente Albornoz a foja 1572, en donde él, estoy parafraseando, dice que recuerda que el comandante Luis Prusin con Larraín le dieron a él la orden de trasladar a esta gente, refiriéndose a las víctimas de auto, que debían ser ajusticiadas, que parecían que eran los 3 interventores o manejaban armamento, eran terroristas, y que se le ordena, dice Albornoz, se me ordena, dice que no regresara sin tener la prueba fehaciente de haberlos ajusticiado. Cumplí la orden, dice, y volví al regimiento, y de la sección de inteligencia del regimiento seguramente cotejaron que yo cumplí la orden. Y después amplía su declaración a fojas 1582,
y dice que la noche de los hechos, los soldados bajo mi mando, y dice los nombres, incluido mi representado, solo obedecieron mis órdenes dadas. Orden que yo cumplí porque el mayor Gustavo Larraín me dijo que se cumpliera la orden de ejecutar a estas 3 personas. Y cuando volví a FISA me dijo que iban a verificar que efectivamente yo hubiera cumplido esa orden. Y después agrega en negrito, hago presente que los soldados conscriptos que participaron en esas enjuiciaciones o ejecuciones, dice, solo cumplieron la orden que yo les di y que yo recibí de mi superior. O sea, ellos jamás, dice, habrían hecho algo así si yo no les hubiera dado esa orden. Eran jóvenes de 18 años, la mayoría provenía de regiones, estaban, y los vi, dice, muy atemorizados de cumplir la orden. Pero ellos a simple vista jamás habrían hecho algo así por iniciativa propia. Entonces, eso evitar su señoría, porque esa es la realidad que vivieron los soldados. Y es una prueba más de que la conducta desplegada por mi representado y que está aprobada en estos autos se produjo, como digo yo, únicamente en razón de órdenes de su superioridad. Por ello sostenemos, su señoría, y defendemos que esta atenuante del cumplimiento de órdenes militares es absolutamente procedente, incluso por sobre cualquier otra circunstancia modificatoria que yo haya podido señalar anteriormente. Porque sí creo que se cumpla a cabalidad con lo prescrito en el artículo 111 del Código de Justicia Militar, en el caso concreto del señor Eugenio Díaz Paradas, como así también lo señaló el ministro Carros en su fallo. Ahora, dicho lo anterior, su señoría, no puedo dejar de referirme al rechazo del atenuante establecido en el artículo 11, número 8 del Código Penal, y que va de la mano con todo lo que yo ya he señalado, que es la confesión. Sin duda alguna aquí está acreditada en el caso de mi representado, porque él confiesa, y eso yo creo que ya lo saben mis contradictores. Ellos pueden señalar que efectivamente el señor Díaz confesó los hechos, y por tanto tendría que haberse reconocido esta circunstancia atenuante. De todos los antecedentes expuestos por esta defensa en el proceso, más todos los antecedentes que después vinieron a avalar lo que hemos señalado, creemos que aquí no hay duda alguna de que se configura esta atenuante, la confesión. Mi representado desde un inicio reconoció expresamente su participación en la muerte de estas personas. Y así aparece, su señoría, en el considerando 10, cuando se analiza la participación del señor Eugenio Díaz, como cómplice, ¿no es cierto?, que era esta participación primitiva, y ahí se señala expresamente que Eugenio Díaz Parada reconoce su participación en los hechos, afirmando que él recibe, ¿no es cierto?, la instrucción del teniente Albornoz en orden a dispararle a estos detenidos. Pero lo importante también, su señoría, es que este es el único que reconoce su participación desde un comienzo. No así otros partícipes, ¿no es cierto?, que después se vieron enfrentados a estas contradicciones y tuvieron entonces que reconocer su participación en ello. Por eso creemos que en el caso concreto del señor Díaz Parada se cumplen a cabalidad con los requisitos del artículo 11, número 8, para tenerlo por confeso, ¿verdad? Y tendría que haberse entonces acogido también esta minorante de responsabilidad en su favor. Y finalmente, sus señorías excelentísimas, con esto termino. El último de los hierros denunciados es aquel cometido al determinar la participación de mi representado en los hechos investigados. Ya adelanté, ¿no es cierto? Bueno, y así también lo mencionó la señora relatora, que mi representado, por fallo de primera instancia, había sido condenado como cómplice, pero luego la Corte de Apelaciones decide cambiarlo, ¿no es cierto?, y lo condena como autor. Y como autor directo del artículo 15, número 1. Es así, reza el considerando 11. Y que en muy pocas líneas, su señoría la Corte argumenta que para cambiar esta participación de cómplices autores, lo hace porque ellos entienden que no es posible encuadrar, la conducta de los cómplices en la hipótesis del artículo 16, ¿no es cierto?, porque ellos no cooperan con la ejecución de los hechos por actos anteriores o simultáneos. No puede entenderse que ellos concurrieran dolosamente a la ejecución del hecho del otro, dice la Corte. Por lo tanto, sí, Eugenio Parada, así como los otros condenados como cómplices, los nombra todos, tomaron materialmente parte de la ejecución de los hechos porque formaron parte del pelotón de fusilamiento y luego disparan y dan muerte a estas personas. Entonces esa conducta no puede sino encuadrarse en otra que no sea el artículo 15, número 1. Y desestima, ¿no es cierto?, lo que hemos defendido nosotros en cuanto a que no pueden ser autores. Entonces aquí el sentenciador de segundo grado decide recalificar la participación de mi representado a una autoría por el solo hecho de que éste disparó a las víctimas, según lo que dice la Corte, pero no considera
las circunstancias que realmente rodearon la acción, que rodearon lo que vive particularmente el señor Díaz Parada, y que ya explicamos, su señoría, y que fue también debidamente valorado por el instructor de su fallo. Si el ministro Carroza no vio estas circunstancias cuando explica por qué entiende que es cómplice y no autor. Pero así y todo también fueron cuestionadas por esta defensa. Porque aún así nosotros creemos que además no es posible, además de no entender el autor, tampoco es posible entender que sea cómplice. A ver, primero, ninguna de las hipótesis de autoría es aplicable, ¿no es cierto?, al señor Eugenio Díaz Parada. Porque respecto de Díaz Parada, nunca existió la intención o voluntad de realizar una acción ilícita prevista, ¿no es cierto?, como probable o posible y quería por él, que es lo que nos exige la norma para entenderlo como autor. Su intervención fue impuesta por orden expresa de su superior, no fue voluntaria. Y luego tampoco entendemos que sea posible entenderlo cómplice en los términos que exige el artículo 16, porque nunca tuvo la intención positiva de cooperar, en este caso, con su superior para dar muerte a las víctimas de acto. Te explicamos por qué. Únicamente, de hecho, ni siquiera recuerda si dispara el arma o si la dispara hacia arriba. Entonces, por eso también se cuestiona en el fallo de primera instancia, y por eso no son autores, porque tampoco quedó acreditado que ellos pudieron haber sido quienes dan muerte. Entonces, si nosotros atendemos lo que la doctrina y la jurisprudencia ya ha indicado, su señoría, en ese sentido, en cuanto a que para que haya complicidad es absolutamente necesario que haya una representación consciente de que se está colaborando, ¿no es cierto?, con actos anteriores y coetáneos con, en este caso, la acción de matar a estas personas, que es una circunstancia fáctica que aquí no se verifica respecto al señor Díaz Parada. Por tanto, no se configura la colaboración dolosa en el delito de homicidio calificado. Por eso creemos y cuestionamos también que se ha entendido como cómplice. Y aquí lo que creemos es que el tribunal lo que debiese ponderar es si mi defendido se encuentra o no, y esto de manera subsidiaria, en una suerte de encubrimiento, en cuanto a que su actuar solo podría sancionarse por una figura residual de participación, entendiendo que, como ya dije, el actuar de mi representado no puede encuadrarse en ninguna de las otras formas de participación que contempla nuestra legislación, es decir, ninguna autoría ni tampoco complicidad. Entonces, debiera ser entonces condenado, su señoría, como una figura residual, insisto, de encubridor, tratado en el artículo 17 del Código Penal. Por esas consideraciones, su señoría, es que esta defensa solicita se acoja el recurso de casación en el fondo de deducción en favor del señor Díaz Parada, se anule la sentencia, se dicte, ¿no es cierto?, la correspondiente sentencia de reemplazo, y en ella se dispone que se recalifica la participación de mi representado. Bueno, en primer lugar, se le exima, ¿no es cierto?, en atención a las eximentes alegadas por esta defensa, en su lugar se recalifique la participación encubridor, acogiendo así también las atenuantes que esta defensa ha hecho presente y que cree se encuentran absolutamente acreditadas respecto del señor Díaz Parada, y se rebaje entonces la condena dispuesta en autos respecto de él, siempre con algún beneficio de la ley 18.216 para su cumplimiento. Es cuanto puedo alegar, su señoría. Muy bien, gracias, abogada. Bueno, de acuerdo a lo advertido por este tribunal, al inicio de la audiencia, esta se suspende y se continúa entonces el próximo lunes después de las agregadas. Muy buenas tardes. Señor presidente, tengo una consulta. Entiendo que me tocaba a mí, Carvalho. Soy Carvalho, perdone. ¿Cómo está? Buenos días. Quería hacer una consulta. Si es que pido autorización al tiro para poder alegar por Zoom el lunes, eso es lo ¿Verdad? primero. Y lo Bien. segundo, me toca a mí el lunes No hay primero. ningún problema. No hay ningún Ya. problema que por su abogado. Gracias, señor Muy excelentísimo. bien. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.